A little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't Buenas tardes y bienvenidos al programa de Guadalajara Verde. Espera, si bajo la música se escucha mejor. Buenas tardes y bienvenidos al programa de Guadalajara Verde. Buenas tardes, estamos en el programa de Medio Ambiente que en esta ocasión vamos a dedicar a cómo se han desarrollado las 9ª jornadas de vías pecuarias y caminos públicos de Guadalajara, que se han celebrado este pasado fin de semana en Maranchón. Conservar las vías pecuarias y los caminos públicos es de una ecológica aplastante. Somos habitantes dotados de lógica, amor y miedo. Formas de vida provista de razón, capaces de crear cosas increíbles, pero también de destruirlas. Cuidar el aire que entra en nuestros pulmones, conservar los mares, los ríos, preservar los prados donde juegan las niñas y los niños, su educación, su derecho al futuro, su imaginación. Librar a los bosques, montañas y costas de nuestra amenaza, oponerse a la miseria, a las injusticias, al consumo irracional y al devastador sistema económico que domina el mundo es simplemente ecológica aplastante. Y además en este programa tenemos una invitada que va a hacer las veces de comentarista. Hola, Teresa. Hola. Te hemos embaucado, o sea, realmente esto no lo sabías hasta ahora mismo. Engañada. Bienvenida. Bueno, empezamos con el tema que nos trae hoy. Los ciudadanos tenemos un patrimonio de 450.000 hectáreas, es decir, el 1% de la superficie de España y 125.000 kilómetros de longitud. En Castilla-La Mancha contamos con más de 56.000 hectáreas y unos 14.500 kilómetros. Esta extensa red de caminos es única en el mundo y constituye un patrimonio social, cultural y medioambiental del que nos debemos sentir muy orgullosos. Y todo ello formado a base de cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, majadas, contaderos, etcétera, que es, en el mejor de los casos, tiene una anchura de unos 90 varas castellanas, o sea, unos 75 metros. Como dice Sebas, las vías pecuarias se clasifican según su importancia y anchura en cañadas, 90 varas, 75,22 metros. Los 22 centímetros son importantes. Cordeles, 45 varas, 37,61 metros. Veredas, 25 varas, 20,89. Y después están otras figuras que no tienen una medida exacta. ¿Y de quién es responsabilidad su conservación y mantenimiento? Pues de las comunidades autónomas. Porque desde el 23 de marzo de 1995, cuando se dictó la Ley 7.241, se estableció el régimen jurídico moderno de las vías pecuarias. Y es el moderno porque el primero lo estableció en 1273 Alfonso X el Sabio, cuando creó el honrado concejo de la Mesta, concediendo a los pastores de León y Castilla prerrogativas y privilegios para el desarrollo de su actividad. Hay que tener en cuenta que al rey le suponían unos pingües beneficios por cada una de las cabezas de ganado, que en aquel momento era el motor económico de la corona. En el título segundo de la vigente ley se establece la naturaleza de manial, es decir, pública, de las mismas, es decir, que son de dominio público, y la titularidad se la concede a las comunidades autónomas. En el artículo 2 indica que son inalienables, que no se pueden enajenar, imprescriptibles, que no pierden vigencia, e inembargables, que no se pueden embargar. Y también establece las normas de clasificación, las ocupaciones temporales y los usos complementarios. Además, establece la creación de una red nacional de vías pecuarias. ¿Y en Castilla-La Mancha? En nuestra comunidad se legisló al amparo de esta ley nacional en el 2003 con la ley 9/2003 y que, como ya os podéis suponer, que por habéis leído, aportó muy poquito respecto a lo nacional. Y se modificó en la ley 4/2023 del 24 de febrero de vías pecuarias de Castilla-La Mancha, que representa algunas mejoras respecto a la anterior y que gracias a la deriva neoliberal del gobierno de Castilla-La Mancha
apoyando el lobby de los cazadores, lo ha convertido en una ley retrógrada. ¿Y consideráis que con esta ley va a parar la continua expoliación de la que son objeto las vías pecuarias? ¿Y qué hace la autoridad responsable, que en este caso son las comunidades autónomas? Pues nada, ya que permite continuamente estos robos sin inmutarse. Bueno, sí que hace. Cuando le preguntan en público por la situación, se llenan de buenas intenciones y parabienes para estas propiedades públicas, que son un reservorio de biodiversidad, que son corredores ecológicos, que no se puede por ello circular con vehículos o motores, etcétera. Pero después se van a su despacho a disfrutar de aire acondicionado y si te vi, no me acuerdo. Por todo esto es necesario su defensa y conservación. Bueno, como hemos dicho, este fin de semana pasado se han desarrollado las 9ª jornadas de vías pecuarias y caminos públicos de Guadalajara en la localidad de Maranchón. El sábado se dedicó a las ponencias, a la parte teórica y una mesa redonda. Y el domingo a una ruta de unos 9 kilómetros por un extenso sabinar. Vamos a hablar con 3 de las personas que actuaron como ponentes en las jornadas. Una de ellas, como hemos dicho, es Teresa Martrina, que nos acompaña en el estudio. Hola, Teresa. Venga, ya puedes. Ya, ahora. ¿Y qué cuento? A ver. Espera, lo primero que tienes que hacer es arrimarte el micrófono un poquito más. Sí. Eso ahí, es. ahí. Bueno, pues tenemos a Teresa y a las otras 2 las vamos a escuchar por teléfono, así que mientras llamamos al primero de ellos, pues ponemos un poco de música. Espera, que hoy traemos, como se hicieron en Maranchón, hemos trabajado con la habanera de Maranchón. En este caso interpretada por una escuela de dulzaina y percusión tradicional de Macotera, que está en la provincia de Salamanca. Como decíamos, una de las personas que tuvo una ponencia en las jornadas es José Fajardo Rodríguez, profesor de la Universidad Popular de Albacete y miembro de la Plataforma por la Defensa de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, al que tenemos por teléfono. Muy buenas tardes, José. Hola, Sebastián, buenas tardes. Cuéntanos un poco quiénes forman parte de la plataforma. Bueno, eso se lo vamos a dejar a Teresa. Vale. Que la tenemos aquí también. Vale. Estupendo. Venga, Pues José, cuéntanos, ¿quiénes forman parte de la plataforma en defensa de las vías pecuarias de Castilla-La Mancha? Bueno, pues la Plataforma por la Defensa de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha es una plataforma ciudadana que se constituyó ahora un par de años con la idea de aglutinar a los colectivos o personas particulares que estén interesados en defender este patrimonio público que supone la red de vías pecuarias. Entonces, actualmente pues la integran asociaciones de toda Castilla-La Mancha, unas 20-25 asociaciones, incluido, por ejemplo, Pueblos Vivos Cuenca, que es una plataforma también muy viva, muy activa. Sí. Hay también empresas, por ejemplo, está el Cantero de Letur,
integrado en la plataforma. Sí. Hay también algunos ganaderos trashumantes y luego unas personas a nivel particular, en total pues a nivel particular hay como unas 300 personas y si tenemos en cuenta asociaciones, pues más de 1000 personas. Ah, estupendo. José, en Maranchón nos diste un repaso histórico sobre las vías pecuarias, sobre la Mesta también. Me llamó la atención los antecedentes que comentaste sobre los trazados a grandes rasgos de estas vías de comunicación. ¿Se puede decir que estos trazados son anteriores al pastoreo? Bueno, pues actualmente lo que se considera es que lo que son los trazados son los marcaron los grandes trazados, los rebaños de animales salvajes que hacían migraciones periódicas en busca de los pastos de cada época del año. Entonces, son recorridos que ponen en comunicación zonas climáticas distintas y una cosa muy importante, también puntos de agua, o sea, humedales, sitios donde los animales pueden beber. De manera que los primeros pastores lo que hicieron fue seguir los mismos trazados naturales que habían marcado estos animales. O sea, por ejemplo, bisontes o uros o cebras hacían ya estas migraciones, como ocurre en otros continentes, claro. O sea, que es un poco lo que ocurre ahora, que vas por el monte, ves un caminito que dices, ¡buah, esto parece una senda! Una senda no, es las vacas que van pasando por ahí, eso es su camino. Sí, claro, los animales salvajes tienen sus caminos fijos para desplazarse en sus territorios, y esos territorios pues incluyen siempre los puntos donde tienen que abastecerse de lo que necesitan. Por ejemplo, el agua sería fundamental. José, por eso comunican en muchas zonas protegidas, porque son los humedales que cada vez nos quedan menos. José, el 2 de septiembre pasado... No, espera, arrímate más al micro, Teresa, por favor. Sí. El 2 de septiembre pasado se celebró el 750 aniversario de la creación de la Mesta en Gualdá. De forma muy resumida, ¿en qué consistiría esta organización? Bueno, la Mesta era un gremio ganadero, entonces es distinto de que puede ser, por ejemplo, la transhumancia. La transhumancia es la actividad y la Mesta fue un gremio ganadero que se creó en el siglo XIII a raíz del impulso de los monarcas de la época. Alfonso X es el que lo crea para apoyar a los ganaderos de Castilla y especialmente por el tema de la lana de la oveja merina. Entonces, es una institución que tuvo varios siglos de recorrido y en 1830 y algo, creo que fue el 36, se abolió como institución. Pero bueno, eso es independiente de la transhumancia, porque la transhumancia continuó como una actividad de gestión tradicional de los pastos. Entonces la Mesta tiene una historia muy interesante, que ya comentamos en las jornadas, que los archivos de la Mesta están todos digitalizados, o casi todo, digitalizados en pares, y ahí se pueden encontrar muchas referencias a temas fundamentales en la historia de España. Ajá. Más que nada porque era un foco económico importante, ¿no? Era donde bebían... Sí, la lana era el producto económico, sí, claro. La lana de Castilla era el producto económico más importante de la ganadería lanar. Y entonces había una serie de disposiciones. O sea, por ejemplo, estaba la prohibición de sacar la oveja merina fuera del reino. Ajá. Vamos, una prohibición que se terminó con la entrada de la dinastía borbónica, que ya permitió la salida de esta raza española. Un tanto más. Disculpa por la observación. Sí. Hemos dicho que las vías pecuarias no existen, no hay otro estamento similar en el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es único español? O sea, ¿o hay parecidos? No hay vías pecuarias en otros países de Europa, en otros continentes, o sea que la transhumancia es una estrategia de gestión de recursos que son estacionales. O sea, los pastos van a depender de zonas climáticas y, por ejemplo, en Italia hay también una red de vías pecuarias que se llaman Traturi, los hay en Francia, los hay en Grecia, los hay en Marruecos. Lo que pasa es que España es el país de Europa donde tiene más importancia. Ya. Donde está mucho más estructurada, más organizada. A ello contribuyó pues un poco la Mesta y la importancia que ha tenido la transhumancia históricamente en España, claro. Sí, o sea que la transhumancia sí está presente y ha estado en otros países, pero lo que es una organización como la Mesta, no, ¿verdad? No, con esa potencia y esa importancia no ha habido una institución similar en ningún otro país europeo.
La mesta desapareció en 1836 y a partir de ahí el uso ganadero de las vías pecuarias ha ido disminuyendo. Eso ha provocado que buena parte de este dominio público cayera en desuso y sobre todo sea un gran desconocido para la ciudadanía. ¿Crees que alguna vez se conseguirá poner en valor este patrimonio para el conjunto de la sociedad? Bueno, estamos en ello porque lo que es importante es que este legado, digamos, se calcula un 1% del territorio de España y entonces es un patrimonio público. Quiere decir que aunque la transhumancia no tenga la importancia que tenía, aunque sigue existiendo, eso no quita para que esto no deje de ser un patrimonio público, y la misma legislación autonómica y nacional le atribuye funciones complementarias que son compatibles totalmente con la ganadería extensiva. Entonces tenemos, por ejemplo, el servir de corredores biológicos para la flora y la fauna, servir también un poco para actividades de educación ambiental, interpretación ambiental, turismo en la naturaleza, senderismo, cicloturismo. O sea, tiene toda una serie de potencialidades que la ley les atribuye y que de por sí solas justifican lo que es la conservación y defensa de este patrimonio, que es competencia de la Junta de Comunidades. Es su obligación. Es su obligación defenderlo y mantenerlo para el uso público que le atribuye su propia legislación. Bueno, por desgracia, esa obligación creo que, por lo menos desde el que habla, se la pasa por... A ver. Por donde menos le importa. A ver, la verdad es que hay una dejadez tremenda en muchísimos aspectos sobre vías pecuarias que ya hemos tratado en otros temas, sobre todo de ocupaciones temporales, de ocupaciones de infraestructuras. Teresa, tú que eres amante de la naturaleza y andas mucho por el campo y conoces mucho, por tu zona hay vías pecuarias. ¿Cómo está la situación en tu pueblo? ¿Cómo la ves? No tanto desde el punto de vista de la fotovoltaica, que ahí te corto un poquito la conversación, pero desde el estado general. La fotovoltaica hablaremos luego. Pues, bueno, a la hora de vías pecuarias hay que decir que es un patrimonio enorme, o sea, con todas sus consecuencias. Y eso es una de las cosas que queremos decir, que la problemática que tienen es compleja y es diferente según los tipos de ocupación del territorio. O sea, por ejemplo, las vías pecuarias en zonas de suelos de valor agrícola tienen el problema de la ocupación por parte de los colindantes. Es lo habitual en lo que es la zona de La Mancha, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, en zonas donde atraviesan superficies que dominan los montes públicos, como puede ser la Serranía de Cuenca, pues están bastante bien. Y luego, otro problema importante, por ejemplo, en Sierra Morena y Monte de Toledo, es la invasión por vallados de fincas particulares. Que esto, desde luego, es alucinante que un propietario particular incluya dentro del vallado de su finca una propiedad pública que es un patrimonio de todos y que eso, vamos, en otras circunstancias no se consentiría, pero bueno, como está la idea esta de que lo que es de todos no es de nadie, me lo quedo yo. Sí. Entonces, según qué zonas de Castilla-La Mancha tenemos una situación diferente. ¿Tú, Teresa, conoces algún caso? Bueno, en mi pueblo tenemos la cañada de Mesones, que une prácticamente Mesones con la zona de las colinas y el Casar, y sin embargo, efectivamente, como ha comentado José, hay una finca privada que cierra por completo el valle y deja encerrada la vía pecuaria, y no se puede pasar. A eso me refería con la dejadez de la administración. Lo hemos denunciado en cantidad de ocasiones, y sin resultado ninguno. Sí, es una situación de dejadez total, de consentir, o sea, dejadez de funciones, porque la Junta tiene que velar por ese patrimonio y no permitir, es que un particular, yo ahora mismo cojo aquí en una calle de Albacete, monto una valla y me quedo un trozo de acera para poner chiringuito, me sacan en el periódico. Pero si me vayo dentro de una finca, 200 hectáreas de patrimonio público, no pasa ni media. Y yo, por ejemplo, el caso que hubo de Fraguas, que ocuparon una ley abandonada en un monte público y se echaron encima de ellos y los echaron, pero si yo tengo una finca de 1.500 hectáreas
y me vallo otras 200 más que no son mías, que no las necesito para nada, y ahí no pasa nada, ¿sabes? Es alucinante. La dejadez de la administración. Todos los que estamos aquí creo que somos conscientes y conocedores de hechos lamentables en cuanto a invasión y robo de vías pecuarias. Sí, es una apropiación total. Bueno. Y no podemos decir es un pequeño agricultor que necesita eso. No. La inmensa mayoría de los casos son grandes fincas. Sí, y sobre todo, bueno, tú has mencionado agricultores, pero cuando hablamos de las grandes fincas, son fincas con fines cinegéticos que lo que hacen es, pues eso, interrumpir el paso al que tenemos derecho todo el mundo. Sí. Pues José, muchísimas gracias por tu participación tanto en el las programa jornadas, como en las jornadas. Exactamente, que además ha sido muy interesante tu ponencia. Y seguro que seguiremos hablando de invasiones. Sí, por desgracia. Venga, bueno, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Teresa. Adiós. Hostia. Pues sí, Teresa, la verdad es que cada vez que hablamos de vías pecuarias, en lugar de tener alegría, lo que tenemos son tristezas, ¿no? Sobre todo, fíjate, la última tema, que es el uso, el permitir el uso de la caza en las vías pecuarias, con el beneplácito de nuestra administración regional. Yo te he dejado un poquito en stand-by para el tema de la fotovoltaica que está pasando con las vías pecuarias. Los están respetando porque cada vez que se hace una fotovoltaica, el estudio de impacto ambiental suelen ser bastante intensivos. Otra cosa que estén bien hechos, pero al menos son intensivos. Sí, el estudio de impacto ambiental está obligado a incluir un listado súper detallado de todas las vías pecuarias, caminos públicos, montes públicos que haya en el área y sus posibles afecciones que se puedan producir. Sin embargo, y además, también se incluye todos los elementos que se han considerado infraestructuras verdes existentes en el ámbito del proyecto. Y además se establecen medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Es decir, respetar los límites del deslinde de las vías pecuarias y solicitar autorización al organismo autonómico competente para la ocupación temporal de las mismas. Todo ello de acuerdo a la legislación vigente. No sale. Espera, Teresa. Es que el micro de Teresa debe estar bajo en algún sitio y no está saliendo bien. ¿Lo cojo el otro? Es que estás en el 4. Sí, cógete este. Ahora, ya verás qué potencia. Vale. Ahora. Se nota que soy novata. Es que tenemos la mesa llena de micrófonos y he escogido el que no era. Ahora sale con potencia. Bueno, lo que estaba explicando es que efectivamente que el estudio de impacto ambiental tiene la obligación de describir de forma detallada todo el trazado de las vías pecuarias afectadas por las instalaciones, incluir una cartografía de detalle y todas las posibles afecciones y la compatibilidad con su normativa. También incluye la identificación de montes de utilidad pública y de senderos de uso público y otros elementos que sean considerados infraestructuras verdes existentes en el ámbito. También se establecen medidas preventivas, correctoras y compensatorias, por ejemplo, respetar los límites del deslinde de las vías pecuarias y solicitar, como ya sabemos, la autorización al organismo autonómico competente para la ocupación temporal de las mismas y mantener las infraestructuras verdes afectadas por el proyecto. Lo que pasa que, una cosa es sobre el papel y otra cosa después es la realidad. Es decir, que en general yo podría decir con los proyectos que he ido viendo que las vías pecuarias se deja el deslinde bien, es decir, el problema es paisajístico, porque si tú una vía pecuaria la estás introduciendo entre vallados, entre los polígonos, pues al final está encajonada. Tú estás metiendo los ganados por una zona totalmente encajonada que ha perdido gran parte de su valor. Y además dificultas la llegada a los puntos de agua, como comentaba José, que son imprescindibles y que siempre van ligados a las vías pecuarias, a las cañadas. Y tenemos ejemplos en la campiña muy contundentes con eso, en proyectos como el que se acaba de aprobar en Embatios 25 y Embatios 13, que dejan completamente algunos de los navajos o de las lagunas temporales encerradas dentro de las instalaciones o en zonas completamente rodeados. Es decir, que tú estás impidiendo el acceso a la fauna y estás impidiendo el acceso normal del propio ganado.
Hoy creo que vamos a acabar con mal cuerpo. Por lo tanto, la próxima persona que vamos a hablar es Javier Chico Zamanillo, que es técnico de vías pecuarias del Ministerio. Entonces, esperar, que me está llamando por teléfono y lo rechazo. Pero mientras le llamo por teléfono, vamos a escuchar también la habanera de Maranchón, pero en este caso cantada por los hermanos Cubero. Espero que... Ven acá que la noche se acerca. Oirás la sirena cantar. Te pondrás encima de una piedra a ver las olas subir y bajar. Al amanecer verás los rayos del sol salir y las estrellas brillar y en tu pecho relucir. Ya no me alegra ni el arrullo de las tórtolas, ni el cantar de los pájaros, ni el rumor de las olas. Ven niña, ven que la vida sin ti es triste y melancólica. Ya no puedo sufrir más, muero de amor. Ven niña, ven que la vida sin ti es triste y melancólica. Ya no puedo sufrir más, muero de amor. Ya tenemos a Javier al teléfono. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos también, junto con Augusto, a Teresa, con la que has compartido las jornadas este fin de semana. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. La verdad que fueron muy buenas jornadas. Yo creo que salieron muchas cosas interesantes, sí. Pues sí, a ver, lo habéis hecho interesante vosotros, los que habéis participado, lógicamente. Bueno, que sepas, Javier, que hasta ahora estamos siendo muy críticos con la Administración sobre el mantenimiento de las vías pecuarias. Bueno, con la Administración, no con lo que trabaja en la Administración. a ver, es inevitable al final y bueno, también es la labor que muchas veces se necesita, por otra parte, que claro que hay que decirlo. Y bueno, hombre, hay que tener en cuenta que son muchos kilómetros, que es muy grande. Entonces, bueno, hay distintos aspectos. Nos podemos fijar donde vamos a peor y luego hay otros muchos sitios. También la verdad que da gusto ir por otras vías pecuarias. Muy bien. Javier, el pasado 6 de diciembre la UNESCO ha declarado la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Esto atañe solamente a nuestro país? No concretamente a nuestro país, sino que ha sido un conjunto de ellos que porque fueran más conscientes de todos los usos, costumbres, maneras, todo lo que está de alguna forma
forma unido a la tradición ganadera y a cómo se ha desarrollado. En concreto han sido de varios países de Europa, con Francia y España a la cabeza, donde finalmente se ha hecho extensiva una declaración de la UNESCO que ya la había reconocido en otros países, pero que se habían dejado a España y a muchos otros. Hombre, la relación es algo que probablemente, quiero decir, que el hombre se domestique una serie de animales para sacar provecho de ellos, pues difícil será donde no lo encontremos. La cuestión es cuando, a partir de unos determinados usos y de unos movimientos que en un momento dado se van a llamar la transhumancia, pues han tenido mucho desarrollo. Ya nos ha comentado, tanto tú ahora como antes José, nos ha comentado que las vías pecuarias existen en muchas partes del mundo por el movimiento de los animales. Pero el estamento que tienen las vías pecuarias en España, desde que se creó el Concejo de la Mesta, ¿eso hay parangón en algún otro sitio? Con esa historia, porque estamos hablando del siglo XIII. Sí, es difícil. Es difícil ver en un sitio, sobre todo en esos niveles, ¿no? Yo la verdad es que no soy un estudioso en la materia pero rápidamente sale en la historia la importancia brutal, por decirlo rápidamente, que ha tenido en España, más bien en la Edad Media y en la Edad Moderna, porque es cierto que el clima mediterráneo es más duro para otras cuestiones, cuando tienen que competir en agricultura. El relieve de la península ibérica también lo pone difícil. Y al final pues son estaciones marcadas por lo que comentaba del clima mediterráneo y lo que también cuando estudiamos el clima de España desde siempre nos han enseñado lo distinto que era el norte del sur. Entonces efectivamente esas partes del norte de España que siguen siendo fértiles en verano, las juntas con todas esas superficies inmensas que forman la meseta, y eso es lo que hace que tengan que ser que se tenga que llevar el ganado, tenga que recorrer unas distancias en sentido norte-sur. Es la diferencia a lo mejor que se encuentra y que se suele resumir más bien a España, que había un desplazamiento de norte a sur, desplazamiento latitudinal, ¿no? Al contrario que la que se encuentra de forma más general al final por todos los macizos montañosos que están habitados, que son de subir pastos de verano a pastos de puerto a pastos de invierno de valle. Eso lo vamos encontrando por distintos países. Pero efectivamente el tema de la mesta asociado a las inmensas cañadas reales, y yo ya no sé si fue por una carambola histórica, probablemente no, pero seguramente fue por la pasta. Sí, pero bueno, que encuentran realmente ese producto que es la lana de la oveja merina, y a partir de ahí se empieza a vender a los que luego la transformaban en Europa, y luego también en otros sitios
a veces acababa el dinero, ¿no? Pero es verdad que se convierte en una gran industria y es un gran productor, principalmente toda la corona de Castilla y luego... Entonces, Javier, España. ¿crees que la Administración estatal se va a preocupar y a ocupar más de las vías pecuarias por esta declaración de la UNESCO? Bueno, esperemos. La administración se podrá ocupar en distintos grados, de acuerdo a las distintas responsabilidades. Unos que estamos en la administración ambiental, pues deberían por esos valores, los que están en el desarrollo rural deberán por otros, pero es verdad que se abre una puerta que está asociada el patrimonio inmaterial, el vehículo por el cual se hace un seguimiento son los planes de salvaguarda que te pide el organismo de UNESCO. Entonces el Ministerio de Cultura, pues yo tengo conocimiento que ha licitado ese plan que tendrá que traducirse en acciones concretas y que en algunos casos también puede ayudar a que se protejan. Uh-huh. Javier, el Estado cedió la gestión de las vías pecuarias a las comunidades autónomas, pero existe la ley estatal, la 3.1995 del 23 de marzo, sobre la que existe un reglamento pendiente de publicar. ¿En qué consiste ese reglamento? Bueno, el reglamento coge un aspecto de la ley que era sobre el que podíamos desde la Administración General del Estado intervenir dentro del margen que teníamos, que es pequeño, porque al final estamos hablando del territorio y el territorio al final es lo que está en manos de las autonomías, ¿no? Todos los temas de urbanismo, de planificación territorial. Pero como las vías pecuarias pasan de unas comunidades a otras, se entiende que lo que pasa en una afecta a las otras y que debe ordenarse de alguna forma, aspectos tan básicos como cómo llamamos a esas cañadas reales que van de un sitio a otro, qué imagen, si han de tener una imagen corporativa, si tienen o a lo mejor mucho más útil si tienen que estar deslindadas para que efectivamente no puedan ser usurpadas, por ejemplo, por los colindantes ni en la práctica ni en la teoría a través de agresiones legales como no. Una inscripción en el registro de la propiedad, que eso luego también son muy difíciles de revertir. Sí, en algunos casos las vías pecuarias están bien desarrolladas, y te hablo en nuestra zona de confluencia con Madrid. Llega la vía pecuaria desde Madrid, relativamente bien conservada, por lo menos identificada, deslindada y tal, llega al límite provincial y después no sigue, no continúa. O no continúa bien. Pero no continúa, no por ahora, o sea, no estoy hablando de un defecto actual, sino que no aparece por ningún lado esa continuidad. De pronto alguien la borró del mapa. Eso es posible. Sí, bueno. Es difícil de explicar, ¿no? Porque en teoría el uso que han tenido pues es para ir de un sitio a otro que no debería ser un límite, ¿no? De un municipio. Y menos, ¿no? Bueno, provincial, que es totalmente artificial, o sea, se ha hecho a base de términos municipales y digo, aquí. Sí, que no es ni una dehesa, ni un punto de agua, ni un sitio donde nada, se puede entender que termina. Que terminaría, ¿no? Eso al final también, bueno, pues es el procedimiento que han tenido, porque bueno, también es importante a lo mejor que se conozcan
que el sitio donde le da carta de naturaleza, le dice cuáles son las vías pecuarias y dónde están. Son los documentos de clasificación, y esos los hacía los estuvo haciendo en el siglo pasado la administración del Estado, y y ahora las comunidades autónomas las tendrían que hacer, ¿no? Las debería hacer, que no se están haciendo. Sí. Entonces, bueno, pues esas las pueden hacer con más tino, menos tino, y en un sitio de la raya la hicieron bien, y en otro sitio pues es probable que no lo hicieran tan bien. Realmente me río por no llorar, ¿eh? Sí. Pero bueno. Oye, Javier, también el Ministerio, entre sus objetivos, creo que tiene la creación de un comité de vías pecuarias. Si es así, ¿cuál sería la función de este comité? Que nos estás comentando, articular entre todas las comunidades el poder homogeneizar el tratamiento de las mismas. Eso es. Al final, bueno, nosotros lo vemos desde cada uno desde la esquina en la que estamos, pero creemos a lo mejor que muchos problemas a lo mejor tienen solución cuando las administraciones colaboren entre sí, y a lo mejor han encontrado soluciones a las distintas amenazas, y ese patrimonio o esas acciones que cuando las hagan todas las administraciones lo venían reclamando realmente, un foro donde se colabore. Bueno, esperemos que también nos lo preguntaban si se contará con el resto de la sociedad civil que son usuarios más allá de los ganaderos, que en teoría es el uso prioritario y que a todos nos interesa mucho, pero que tenemos que reconocer que en muchas de ellas hay que pensar que es difícil que solo se pueda pensar en que son los rebaños los que lo puedan mantener. Está claro. O sea, bueno, entonces en este comité han mencionado que es posible que haya una participación de la sociedad civil. Bueno, hay algo, una herramienta con la cual tendrá que ordenar sus acciones, que es el programa de acción nacional, en el cual efectivamente se tiene previsto que se consulte en general con las organizaciones y el público sobre esas acciones que se han de poner en marcha, sí. Pues Javier, muchísimas gracias por tu participación. ¿Tienes alguna pregunta tú, Teresa? Ninguna. Muchas gracias, Javier. Nada, gracias a vosotros, y al final muchos tenemos el convencimiento de que cuanto más se hable y más se conozca de que las vías pecuarias, todos han oído hablar de ellas, pero cuanto más más directo, es decir, que todos sepan las que hay en su pueblo y si las hay o no y dónde están. Eso me parece muy importante. Pues Javier, yo te hago caso. Pongámonos pesados con las vías pecuarias. Es la forma de defender. Muy bien, Javier. Pues nada, te agradecemos tu presencia en el programa. Que tengas buena tarde. Igualmente. Adiós. Pues Teresa, nos quedamos contigo solos. A ti te toca hablar de un problema que se cierne sobre los caminos públicos, que son las grandes fotovoltaicas que están ocupando miles y miles de hectáreas en nuestra zona. Bueno, en todas las zonas, fundamentalmente, y en Castilla-La Mancha más. Y afectan al patrimonio. ¿Cómo es el panorama en un futuro próximo? ¿Va a seguir inundando o no? Dime que sí, dime que no. Bueno, primero comentar que me quedó un poco pendiente la otra vez que hemos comentado sobre las vías pecuarias, que en esos planes de despliegue, todo el despliegue masivo de plantas fotovoltaicas
sí que está cerrando muchos trazados de caminos públicos. Se están aprobando encima de trazados de caminos públicos, principalmente. Aunque se respeta más las vías pecuarias, como hemos visto, pero los caminos públicos es un desastre. Dicho esto, me temo que tengo que decir que se va a seguir produciendo, porque parece no tener fin el tema de presentación de proyectos y aprobados, a pesar de que sabemos que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma que es exportadora de energía. Es decir, nosotros producimos el doble de energía de la que consumimos. ¿Qué pasa con esta energía? Que claro, que evidentemente la exportamos, o se desperdicia o la exportamos. Me temo que la mayoría la exportamos a Madrid, porque precisamente Madrid, igual que ocurre con Cantabria y el País Vasco, pues son comunidades que es lo contrario. Apenas producen energía, pero consumen mucho. El líder de producción de energía fotovoltaica es Extremadura, pero después van las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha se ha convertido en los últimos años en toda una potencia en fotovoltaica. O sea que me da la sensación de que no van acorde donde se produce tanta energía como donde se consume. Qué raro, ¿verdad? Pues mira, el mundo rural es el que apenca un poco con todos los proyectos y va a producir, y las grandes ciudades son las que se van a beneficiar. Hasta ahora hemos hecho mucho hincapié, tanto con José Fajardo como con Javier, con el que acabamos de hablar, mucho hincapié sobre las vías pecuarias. Pero también las jornadas han sido sobre caminos públicos. Y en y las vías pecuarias, dentro de lo que cabe, aunque no estén bien clasificadas, siempre, digamos, hay más protección. Pero los caminos públicos, el tema de los caminos públicos, eso da pena. Da pena porque es que eso está en manos no de las comunidades autónomas, sino de los ayuntamientos. Y la mayor parte de los ayuntamientos no tienen ni siquiera inventariado sus caminos. Con lo cual llegan los promotores de las placas solares, de las fotovoltaicas, o de los molinos, o de lo que sea, y los caminos se los pasan por el forro de las narices. Así es. Y en estas jornadas precisamente se comentaron el grupo de Ecologización y de WWF que trabajan sobre ello, pues denunciaron varios casos, como el de Cabanillas del Campo o incluso el de Budia, el Ayuntamiento de Budia, que pretende arrendar los derechos de uso de varios tramos de sus caminos públicos a una fotovoltaica durante 35 años. O sea que, bueno, no entiendes muy bien esta situación absolutamente caótica y sin legislación, ¿no? En los caminos públicos hay una desprotección absoluta, y los ayuntamientos y alcaldes y alcaldesas campan a sus anchas. Es una auténtica vergüenza. Bueno, en el tema de Cabanillas de Campo lo que se pretendía era vender un camino público a la empresa promotora de una planta solar. Eso es, por un precio irrisorio además. Vamos a una parte positiva. Teresa, ¿qué tal fue la ruta del domingo? Pues maravillosa. Salvo el shock, para mí por lo menos, de el enorme número de parques fotovoltaicos a nuestro alrededor. Que parece una cosa. En ese caso eran no fotovoltaicos, eran eólico. Los molinos. He dicho fotovoltaico, los molinos. Absolutamente. El problema de todos estos parques eólicos es que no nos olvidemos que están sobre una cepa, la cepa de los páramos de Maranchón. Hace poco un buitre negro ha caído en un... Bueno, es que las aves están cayendo. Un buitre negro radiomarcado y ha caído en un molino. Claro. Sí, bueno, es una situación súper frecuente y habitual. Cuando hicimos el recorrido nos acompañaron algunas personas que trabajan en los parques eólicos, muy amables, y contestaron a nuestras preguntas. Y bueno, ellos siempre dicen que efectivamente la vigilancia ambiental se realiza correctamente, no hay ningún problema, que no hay gran mortalidad. Pero el tema es que yo ya se lo expliqué. Yo en alguna ocasión ya he pedido a la Junta de Castilla-La Mancha los datos de vigilancia ambiental de algunos parques y nunca nos han contestado.
Entonces esa falta de claridad siempre preocupa. Es decir, que dices, bueno, puede ser verdad, si yo estoy deseando que me demuestren que eso es verdad, pero es que no lo sé. Claro. Es que no lo sé, ¿no? Y bueno, aparte ya de eso, pues maravillosa las Sabinas, maravilloso el paisaje, maravilloso el pueblo. Es que hay que comentar que es el Sabinar más extenso de toda Europa. Que no, ahí está la cosa, ¿eh? Bueno, y aquí Sebas me ha apuntado una nota que no sé qué quiere decir con el tema de los muleteros de Maranchón. A ver, explícame esto. Los muleteros de Maranchón, pues bueno, oye, que tuvieron además la sapiencia de hacer de Maranchón un pueblo próspero, que estamos hablando desde hace muchos años. Sí. Y lo que hacían era, bueno, pues transportar mercancías, ¿no? Llevarlo con las mulas y demás. Sí, y traficar, o sea, lo que hacían era traficar, comprar y vender mulas por toda España, o sea, era una industria, un negocio, digamos, tremendo, ¿no? Y fruto de eso está el pueblo de Maranchón, que bueno, es digno de ver, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo me pregunto, ¿qué podemos buscar, cómo podemos idear, qué podemos promover para que pueblos tan maravillosos como Maranchón no dependa su futuro o su bienestar de esta tremenda situación de tantos parques eólicos, ¿no? Sí. Pues el que seguramente hay gente pensando, y hay muchos proyectos, por ejemplo en el Alto Tajo, de jóvenes que intentan desarrollar sus actividades en distintas actividades, no una, sino en sus pueblos, de forma que potencien toda la actividad económica viviendo allí. Lo que pasa que la comunicación es vital, la comunicación, no solamente estoy hablando de comunicación digital, sino también de comunicación física. Donde ahí hay un gran problema en la comunicación por carretera de transporte público. Pero bueno, yo creo que dándole vueltas al tema se conseguirá. Teresa, muchas gracias. A vosotros. Te dejamos que vamos a escuchar al Moscardón Verde, que es un moscardón que todos los lunes nos trae por la calle la amargura con su aguijón. Buenas tardes, soy el Moscardón Verde. Hace tiempo que os escucho hablar de la desertificación y me preocupaba imaginar las dunas del desierto del Sáhara llegando a Guadalajara. He revoloteado mucho por allí y es muy bonito, pero seguro que nos iba a gustar vivir en él. Ahora sé, gracias al programa de hace unas semanas, que la desertificación no es eso, pero ahora mi preocupación es aún mayor, porque en lo que en realidad consiste es que el terreno se vuelve improductivo por la acción humana y el cambio climático. Y eso está ocurriendo nada menos que en el 75% de la superficie de la Tierra, y más en España, que ya es un país con grandes superficies áridas. Y una vez más os tengo que zumbar con ganas, porque como casi siempre, la culpa la tenéis vosotros, con vuestra ambición desmedida y vuestra falta de respeto a vuestra madre tierra. Sí, porque una de las principales causas es la sobreexplotación de esos terrenos que se vuelven áridos sin remedio. Lo explicaba muy bien Jaime Martínez en el programa. Regáis sin freno hasta agotar los acuíferos, dejando incluso a pueblos enteros sin agua potable por la contaminación de nitratos y pesticidas. No hablemos de los humedales como Doñana o las tablas de Daimiel, y tantos otros menos conocidos que habéis ido secando y contaminando para aumentar las zonas de cultivo. Que sepáis que los acuíferos que se agotan pueden tardar siglos en regenerarse. Eso sí les dejáis. No digo ya los que están en zonas costeras, que pueden rellenarse de agua salada por filtración y se pierden para siempre. Tampoco ayuda la ganadería intensiva, gran consumidora de agua y contaminadora de comarcas enteras cuyo terreno se vuelve improductivo. En vuestro afán por rentabilizarlo todo, creáis enormes extensiones de cultivo, eliminando los relieves naturales y las lindes de las parcelas, que protegen el terreno de corrimientos e inundaciones. No respetáis hierba ni matorral que no sea comestible, a pesar de lo necesarias que son para mantener el equilibrio natural del suelo, y eliminando a la fauna, que también tenemos derecho a vivir. Pero si la sobreexplotación de la tierra es grave, lo contrario, dicen vuestros expertos, que también es una causa de desertificación. Y lo veis en lo que llamáis la España vaciada. Los pueblos se quedan desiertos, pero la tierra también. El suelo se empobrece por la falta de rotación en los cultivos.
Se abandonan los sistemas de contención como los muros y las terrazas y la erosión acaba destruyendo lo que antes eran terrenos de cultivo. El suelo fértil acaba arrastrado al fondo de los pantanos. Los montes se abandonan, no hay pastoreo y la maleza los invade. Veis cada vez con más frecuencia como el rayo, el descuido o el incendiario de turno se llevan por delante miles de hectáreas de bosques que antes no ardían cuando estaban cuidados. Y para ayudar en este proceso que parece imparable, viene el cambio climático, que algunos se empeñan en negar, pero que está aumentando las temperaturas y la sequía, calentando los mares y produciendo desastres naturales cada vez más numerosos y más graves. Me reprocha un oyente y buen amigo y que tiene el desierto de verdad muy cerca, que nunca doy buenas noticias. Razón tiene, pero es que no me dais muchas oportunidades. Por llevarle la contraria, hoy diré que hay mucha buena gente trabajando en intentar resolver vuestros problemas. Y pondré como ejemplo a Elvira Marín, de Aland, una asociación que trabaja en la restauración de los territorios degradados mediante la recuperación de la agricultura y la ganadería tradicionales y en hacerla rentable a través de cooperativas, cultivos racionales y venta directa de los productos sin la intervención de los intermediarios y las grandes empresas. Remedios hay, pero tenéis que esforzaros más, porque la desertificación es una realidad cada vez más cercana, consecuencia de vuestra mala gestión y que tiene difícil marcha atrás. A ver si en vez de en el coche eléctrico vais a tener que pensar en un camello. Hasta el próximo programa. Pues hasta aquí llegamos. Os vamos a dejar con José Antonio Alonso y también con una canción de Maranchón. Teresa, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Encantada. El próximo día sabes dónde estaban. Entras sin llamar. Y ya seguiremos hablando de caminos públicos y vías pecuarias. Venga, pues os dejamos con José Antonio Alonso y la boda de Maranchón. Es un poco larga, son 7 minutos, no va a dar tiempo a escucharla toda, pero da gusto escuchar a José Antonio y sobre todo este tema. Ahí va. Tiran agua y salen rosas. Y por cierto, La calle que entramos tiran agua y Sed felices. y por eso la llamamos la calle de las hermosas, la calle de las hermosas, y en esta calle que entramos y el periquillo del gas ha bajado a Maranchón, ha pasado por la Ñondra y se ha quedado en Luzón, y se ha quedado en Luzón, y se ha quedado en Luzón, porque dice que tenía un chico de acarreador. Y el albañil que la hizo, bendita sea esta casa, y el albañil que la hizo, que por dentro está la gloria y por fuera el paraíso, y por fuera el paraíso. Bendita sea esta casa, 16 mariposas tiene mi mandil, me las ha dibujado la Juana el Pití, la Juana el Pití, la Juana el Pití, 16 mariposas tiene mi mandil. De la casa de tus padres despídete, niña hermosa, de la casa de tus padres, porque esta es la última vez que de ella soltera sales, que de ella soltera sales. Despídete, niña hermosa, y aquello que tú me dabas estaba bueno por la mañana, y al mediodía dame la mano, paloma mía. 4 la carnicería, 4 esquinas tiene el horno, 4 la carnicería.
tubería. 4 pilares la cama, donde mi amante dormía, donde mi amante dormía. 4 esquinas tiene el horno, y el zapatito me aprieta, la media me da calor. Y el día que yo me case, para mí no sale el sol, para mí no sale el sol, para mí no sale el sol. Y el zapatito me aprieta, la media me da calor. Que al subirla me reviento, que cuesta tan penosica que al subirla me reviento. Pero tengo una morena que me anima con su aliento, que me anima con su aliento, que cuesta tan penosica. Y eche usted, y eche usted, y eche usted anisillos en el delantal. Y eche usted, y eche usted, y eche usted, allá van, allá van, allá van. ¿Y a cuántos harás penar? Portalito de la iglesia ya, ¿cuántos harás penar? A unos por haber entrado y a otros por querer entrar, y a otros por querer entrar. Portalito de la iglesia, con él sí que dio la novia a la puerta de la iglesia. Con él sí que dio la novia, entró libre y salió presa. Entró libre y salió presa, entró libre y salió presa. Con él sí que dio la novia a la puerta de la iglesia. Y el cura que los casó, viva la novia y el novio, y el cura que los casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo, los convidados y yo. Viva la novia y el novio, y aquello que tú me dabas estaba bueno por la mañana, y al mediodía dame la mano, paloma mía. Tanto que sabes coser, tanto que sabes bordar, me has hecho unos pantalones con la braga